personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo para toda la teleaudiencia. Arrancamos un nuevo episodio de El Candidato, donde tenemos el compromiso de dar a conocer los nuevos rostros, perfiles de quienes van a ser las autoridades en los diferentes distritos y municipios a nivel país. Juan Pablo, estábamos realizando en las ediciones anteriores La Candidata, dándole ese destaque a la mujer. Que realmente han sido dos programas de muy buena calidad, David. Sí. No lo decimos porque hacemos nosotros, sino por la repercusión de muchísima gente que nos felicitaron por haber dado el espacio justamente a las candidatas en los dos últimos programas. Y hoy vamos a estar ya entrando de a poco hacia lo que significa el proceso de distintos municipios, pero también con analistas que nos van a estar ayudando a entender lo que significa esta contienda electoral este año 2021. Exactamente, bloques más coyunturales, hablando con expertos en el tema, inclusive profesionales, y conociendo otros perfiles del hartazgo ciudadano. Así es que les pedimos que nos acompañen, que no se desprendan, y para arrancar tenemos un material especial de nuestro nuevo colega, el periodista Víctor Ortiz, que nos preparó un material súper especial, Juan Pablo. Y que se suma también a este proyecto que llevamos en conjunto con El Independiente y 5 Días TV, que son parte justamente del grupo editorial de negocios, y que con Víctor, que también nos ayuda en la edición impresa, para hacer el resumen de lo que han sido los programas del candidato, hoy va a estar con nosotros también acompañándonos, agradeciendo también en su tiempo lo que ha sido el trabajo de la compañera Lisandra Aguilar. Es así, categóricamente. Vamos al material, a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Hola a todos, estamos en el microcentro de Asunción. El pasado 5 de marzo unas 10.000 personas coreaban "Fuera Marito" en rechazo a la pésima gestión sanitaria del mandatario nacional. Venimos para saber, hoy 5 meses después, cuál es el ánimo ciudadano, si se mantiene ese rechazo al Partido Colorado o si cambió un poco con el correr de los días, semanas y meses. Acompáñenos. ¿Vos sos simpatizante del Partido Colorado o no? Nada. Me habla del Partido Colorado y te cierro la puerta por la cara, boludo. Roban todo, lo que querés que te diga. O sea, tipo, legalmente estamos hartos, boludo. Estamos hartos. O sea, tipo, yo, la verdad que, como te digo, me hablan de política en casa y si te vienen con una bandera roja, Partido Colorado, prácticamente no quiero ni escucharle, porque siempre es lo mismo. Como todos los colorados se habla mal, pero hay muchos colorados también que están trabajando bien. Porque viste que, por ejemplo, yo de los encuentristas no quiero saber nada, porque viste que ellos agarraron el cargo y después salieron todos, se robó todo el dinero, no pasó nada, como el periodista ese que salió el último, Ferreiro, está Evany. ¿Vos sos simpatizante del Partido Colorado o no? No, para nada. ¿Y por qué no? Por todas las cuestiones que veo, leo y escucho del partido. No estoy afiliado a ningún partido, pero siempre estuve más familiarizado al Partido Colorado por los arraigos familiares. ¿Sos simpatizante del Partido Colorado o no? No, para nada, nada que ver. ¿Qué simpatizas con el Partido Colorado? Y por toda la historia, la corrupción, ¿verdad?, que ya se le atribuye. Creo que hizo mérito como para que no se le tenga confianza hoy en día. ¿Vos crees que este mes de octubre se pueda reflejar ese hartazgo ciudadano o lo ves poco probable? Se ve la realidad, hace cuántos años que ellos están en el poder y el Paraguay cada vez está peor. O sea, se ve cada vez hay más corrupción. Entonces no sabemos a quién creerle porque cada político que se sube arriba también lo es un desastre. Yo veo que Colorado va a ganar otra vez. Porque viste que los liberales es así también. ¿Que la ciudadanía va a elegir, va a dejar de elegir a los colorados o pensar que se va a mantener lo mismo de siempre? Yo creo que se va a mantener lo mismo de siempre, que son los colorados, ¿verdad? Por una cuestión de poder
antigüedad. Creo que le va a pasar factura. Creo que Nakayama es un tipo muy preparado y está como para ganar las municipales de acá de Asunción por lo menos. ¿Vos como colorado a quién apoyarías? A Nakayama. Estoy como para votar por él. Me parece mejor candidato que Nenecho en este momento. ¿Cómo están viendo las elecciones de este mes de octubre? La verdad lo veo a Nakayama muchísimo más preparado. O sea, veo que tiene unas cuantas especializaciones en Harvard y bueno, Nenecho hizo bien su gestión, ¿verdad? Pero siempre lo que pesa más es la preparación, ¿verdad? ¿Vos cómo tomaste esa cuestión del hashtag ANR Nunca Más y demás que inició a partir de marzo con las manifestaciones? La verdad que la tomé muy bien, ya que fue un momento de mucha incertidumbre que pasó todo el país a nivel nacional luego, y como nunca vimos una respuesta de parte del gobierno, me pareció una muy buena iniciativa. La verdad, el hashtag ANR Nunca Más y la campaña que se hizo, ya que... La crisis política, acentuada por la inseguridad en el norte, la falta de vacunas y la corrupción de nunca acabar, tuvo su punto de inflexión el pasado viernes 5 de marzo. Durante esa fecha, se inició una jornada histórica y consecutiva de marchas bajo el hashtag de ANR Nunca Más, por la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. Hoy, más de 5 meses después de aquellas movilizaciones, referentes de la ANR coinciden en que la corrupción no distingue bandería política y acusan una campaña de odio que no construye nada positivo para el país. Sin embargo, es una incógnita sobre lo que sucederá en las próximas municipales, principalmente para saber si la ANR podrá conservar el 59% de los municipios que están en su poder tras el duro desgaste del primer trimestre. Bien, de esta manera teníamos el material del colega Víctor Ortiz, importante aporte que está dando a este proyecto. Antes de pasar a otra cuestión, Juan Pablo, tenemos que agradecer a este precioso lugar que nos está alojando el Hotel Holiday Inn Express. Que definitivamente marca uno de los temas importantes, el hecho de venir a disfrutar la mejor cama del país, con un precio también de promoción que nos comentaban están teniendo y que definitivamente hace de que sea uno de los hoteles más transitados con los protocolos de seguridad al orden del día. Y repetimos, la mejor cama del país. La mejor cama del país, definitivamente. Si no lo probó, está todavía a tiempo de hacerlo, aprovechando las promociones. Realmente precios sumamente accesibles. Con esto, Juan Pablo, un momento de hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta seguimos con más aquí del Candidato. Gracias por estar con nosotros en una edición más del Candidato en 5 Días TV. Que nuestros soldados tenían una valía sin precedentes. Que el espíritu de lucha viene insertado en nuestra piel. No son mitos, es tangible. Mucho más que un sentimiento en el pecho. Lo vemos en los que siguen creciendo y creyendo en el país. Hace 40 años también lo sentimos, porque estamos hechos de talento paraguayo, porque nuestra gente es grande. Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya.
En Tigo Business sabemos que un equipo conectado, tanto a nivel tecnológico como humano, es el verdadero impulso para seguir avanzando. Por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento. A través del servicio de escritorios virtuales, accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés. Con SD-WAN, optimiza la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente, ágil y segura. Y con ciberseguridad, protegela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico, operación y remediación. Un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia pensadas para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Tigo Business. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bien, estamos de vuelta a un bloque más de este programa denominado El Candidato. En este caso, bloques donde estamos conociendo a los candidatos ya oficialmente camino a las generales de octubre. Estamos a 2 meses exactamente para llegar a ese día tan importante donde del otro lado el ciudadano, nosotros como ciudadanía, vamos a elegir a nuestras nuevas autoridades, Juan Pablo. Es así, David, realmente es un gusto tener la chance de poder compartir mano a mano y en un cara a cara con los próximos candidatos, algunos de ellos que van a llegar y que esperemos que puedan hacer un excelente trabajo en el caso de que así sea que lleguen. Es así, categóricamente. Vamos a recibir en este bloque a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña Federico, mejor conocido como Freddy Franco, candidato a intendente por el PLRA. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido David. Buenas tardes, Juan Pablo. Por supuesto, hoy estamos como candidato a intendente, pero no de un solo partido, sino de una gran alianza, se llama Sanlo Unido. Y esa alianza engloba a 11 partidos políticos de la oposición, la alianza más grande nunca antes vista en la ciudad de San Lorenzo. Y que definitivamente marca un hito, como estabas mencionando, Freddy. Nos tocó hablar, creo que fue antes de las internas, estaban todavía en ese proceso de conformación de lo que iba a ser esto posterior a las internas y lo lograron. ¿Cómo fue esa experiencia que en realidad a la gente le gustaría conocer? Fue la medición para llegar a que en el caso tuyo de San Lorenzo seas el candidato, descabalgue el candidato de Patria Querida. Lo mismo se dio en Asunción. ¿Fue el mismo mecanismo que Asunción? Nosotros utilizamos otro mecanismo. El amigo Diego Medina, candidato a intendente por la alianza Juntos Somos Más, que englobaba 6 partidos políticos, y en mi caso de Sanlo Unido, que englobaba 5 partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal Radical Auténtico, el PRF, Tecoyoyá, Partido Verde, Partido Patria Soñada, optamos por las urnas delivery. Sí. Hicimos un proceso nosotros, sin contratar ninguna empresa, con voluntarios dentro de la ciudad de San Lorenzo, sorteamos barrios, hicimos como una votación, preparamos unas papeletas y fuimos a visitar a todos los barrios de manera tal a que la ciudadanía tuvo la opción de elegir. Y eligió a uno de los candidatos y en ese caso, en el caso este, me quedé yo. ¿Cómo se logra esa gran alianza, Freddy, en comparación a otros partidos que tanto lo han intentado y no lo han logrado? Antes que nada, había el renunciamiento. Antes que nada es un renunciamiento. Yo sabía que podía perder, Diego sabía que podía perder, pero estábamos convencidos de que separados no íbamos a poder lograr fortalecer un equipo con serias chances de poder lograr la alternancia en la ciudad de San Lorenzo. Y San Lorenzo es una ciudad que está hoy prácticamente con el municipio en bancarrota, no tiene recursos financieros, realmente es triste la forma en que se estuvo administrando en los últimos años, pero gracias a Dios consolidamos una gran alianza y hoy 11 partidos políticos de la oposición estamos unidos con la seria intención de la alternancia en la ciudad. En este sentido, ustedes llegaron a un pacto, me refiero a líneas de trabajo con los movimientos y los partidos políticos. Freddy, ¿cuál es el documento que genera la línea de partida a partir de ahora en el cual vos vas a representar a todos ellos? ¿Hicieron un Ateguazú, se reunieron, vieron líneas estratégicas comunes? ¿Cuál es ese documento? Sobre ejes programáticos, sí. Sobre términos generales
qué necesitamos nosotros para la parte del tránsito caótico que tiene la ciudad de San Lorenzo, cómo podemos desarrollar algún tipo de política para reordenar el microcentro, llámese también el mercado municipal, qué vamos a hacer en educación, qué podemos hacer por el medio ambiente, por el arroyo de San Lorenzo y otras políticas más de austeridad en cuanto a la administración financiera se refiere y también en economizar mejor los recursos humanos que hoy abundan en los planilleros dentro de la institución. Es así. Freddy, ¿cómo ves al Partido Colorado en esta contienda? Lo veo bastante desgastado, hay tanta gente que está desanimada. Resulta ser de que nosotros tuvimos la oportunidad de cambiar al intendente. El intendente Albino Ferrer renunció a la administración. Vino otro correligionario de él también. La misma administración, en poco tiempo ya tuvimos casos de corrupción. Le he denunciado por enriquecimiento ilícito también al señor Albino Ferrer, como Alcibiades Quiñones, en la Fiscalía de Delitos Económicos, en la Contraloría. Esos casos siguen todavía abiertos y no tuvimos el resultado. Entonces la ciudadanía hoy cansada, hastiada, ya un poco podrida de la situación, como se suele decir, está buscando la alternancia. Yo ayer hoy estoy convencido de que podemos lograr el cambio y más todavía con la ayuda de Diego Medina y Juntos Somos Más. Una cuestión que no es menor y ella te hacía esa pregunta cuando nos tocó hablar la vez anterior, Freddy, fue que tu contendiente no es un contendiente común y corriente. O sea, estás hablando de un muchacho que viene de haber sido ministro de la Juventud, posteriormente se tira a lo que significa la posibilidad de ser intendente de San Lorenzo, pero tiene el apoyo también de su padre, que es actual presidente del Congreso, ¿no? No te estoy planteando esto desde un punto de vista de temor, pero sí de respeto. Al contrario, Juanpa, cuando el desafío es más grande es donde más se me hincha el pecho y más fuerte me pongo. Realmente no va a ser fácil, yo estoy convencido, va a ser la madre de todas las batallas. Estoy convencido, claro, por la estructura y por lo que significa San Lorenzo, sí. Estoy convencido de que todos los medios van a estar siguiendo la lucha que se va a dar en San Lorenzo. A lo mejor en Fernando de la Mora ya hay prácticamente un pronóstico más asegurado. A lo mejor en Luque ya más o menos se está teniendo ya una definición, pero en San Lorenzo va a ser la madre de todas las batallas y va a ser tapa de los periódicos al día siguiente. Y ahí, perdón David, me gustaría consultarte, porque se habla de que va a haber mucho dinero ese día, de la estructura, del establishment, de lo que significa mantener el poder dentro de ese municipio. ¿Quiénes les apoyan a Freddy Franco económicamente? Bueno, económicamente muchos amigos, también empresarios y también los 74 candidatos a concejales que conforman esta gran alianza, donde cada uno de nosotros estamos golpeando puertas, buscando el presupuesto más barato para los carteles, viendo de dónde podemos sacar por lo menos 1000 calcomanías, unos dípticos, unos volantes y llegar a la casa de cada uno de los votantes. Siempre hay una participación de la ciudadanía que acude a votar, sin embargo hay un ausentismo también que no quiere participar. Estoy convencido que esa gente que no quiere ir a votar vaya a darnos su voto de confianza con sangre en los ojos, con rabia por la situación, por la pérdida de tantos familiares que tuvimos en esta pandemia. Van a ir a dar un voto castigo para los que tuvieron ya la oportunidad y no hicieron absolutamente nada dentro del municipio. Y eso es nuestro respaldo, mi querido Juan Pablo. Nosotros tenemos que ganarle a la plata mala vida, tenemos que ganarle a lo que es la estructura que siempre odiamos, que siempre quisimos desterrar, y hoy la ciudadanía tiene esa brillante oportunidad, porque no solamente tenemos listas desbloqueadas, que fue una victoria de la ciudadanía pidió a gritos que las listas estén desbloqueadas. Hoy cualquier candidato puede ganar, cualquier candidato a concejal puede entrar, el número 11, el número 12, el número 10, el 9, y la ciudadanía tiene esa herramienta. Ojalá que la pueda utilizar, porque el día de mañana, después de esta votación, va a ser un punto de inflexión totalmente diferente. Va a ser un punto de equilibrio, porque a partir de estas elecciones ya no vamos a decir las listas le benefician a los que siempre estuvieron. Hoy la ciudadanía tiene la oportunidad. Y si hoy de vuelta nos equivocamos, va a ser un craso error. Quiere decir que está en la mente de la ciudadanía la oportunidad de cambiar o no cambiar a sus autoridades. ¿Te sentís confiado, Freddy, para el 10 de octubre? Quiero ya ser ese, hermano. Legalmente me siento fuerte y me siento con la bendición de Dios. Te voy a contar un poco de mi anécdota. Primero nos sentamos con el grupo de los liberales a conversar y es difícil, muchas veces hasta en el grupo de los liberales es casi imposible encontrar un punto de equilibrio. Lo logramos y no solamente eso,
Se nos vino la pandemia. Me tomé la cabeza y dije, mamá querida, acá se me descompone todo, acá me van a buscar cualquier pelo en la leche con tal de armar algún barullo. No, maduramos políticamente en la ciudad de San Lorenzo, lo tomamos en serio la candidatura a intendente. Fue así que pudimos ir a visitar a otros partidos políticos y esos otros partidos políticos vieron con buenos ojos y nos decían, algo nuevo está ocurriendo hasta dentro del PLRA. Y hoy me quito la bandera del Partido Liberal, me quito el pañuelo de mi querido partido, pero me pongo la bandera de la remera del Rayadito, la remera de la albirroja, para poder acompañar todos los buenos proyectos de todos los buenos sanlorenzanos, los amigos de San Lorenzo contra los enemigos de San Lorenzo. Y siempre, 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 como le tengo a mi señora madre muy en cuenta, las veces que ha trabajado por mi señor padre, teniendo en cuenta la paridad de la mujer a la hora de entablar los proyectos sociales y no sociales también de la Municipalidad de San Lorenzo, donde lo digo públicamente, me encantaría contar con el 50% de mujeres en los cargos de referencia, de lideresa, donde las mujeres puedan demostrar su capacidad para renovar nuestra querida ciudad. Freddy, ¿se puede hablar de un efecto Nakayama a nivel país? Sí, ¿por qué no? Nosotros llevamos la lista 5, igual que Nakayama también. Llevamos el color gris, igual que Nakayama también. ¿Entendés lo que te quise preguntar, verdad? Desde el punto de vista que hay una percepción de que Nakayama puede ser el próximo intendente. Sí, a lo mejor sí, ¿verdad? O a lo mejor se puede dar un efecto Freddy Franco también. Le puedo ayudar yo a Nakayama que él llegue también a la Intendencia de Asunción. Es así, no, es importante ese positivismo porque eso se transmite a través de las pantallas. Allá le vemos justamente a uno de los candidatos a concejal del partido de oposición que lo ve con buenos ojos entonces. El amigo Carlos Cantero. Vamos a estar en breve con él Excelente también. Y futuro concejal, seguro. Es así. Gracias, Freddy. ¿Un mensaje que te gustaría dejar a la audiencia? Nada más agradecerle por el espacio, decirle a la gente de San Lorenzo que no todo está perdido, que tienen la brillante oportunidad que el 10 de octubre se levanten de la cama y le den un regalo, una sorpresa a sus hijos. Algo nuevo se está gestando en San Lorenzo, capital universitaria del Paraguay, y por qué no va a ser un pulmón de desarrollo económico también para todo el departamento central bajo nuestra administración. Excelente. Con esto vamos a la pausa. Momento de hacer la pausa, señora, señor. Usted no se desprenda, por favor, que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde estamos conociendo los perfiles, rostros, propuestas de aquellos que van a ser nuestras nuevas autoridades en los diferentes municipios a nivel país. En este caso hablamos de San Lorenzo, ya lo tenemos con nosotros a Carol Cantero, candidato a concejal de San Lorenzo. Carol, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad que es un verdadero placer estar en compañía de ustedes y también de toda la gran teleaudiencia de este medio de comunicación. Gracias por la invitación. De nosotros también, Carol, realmente es una oportunidad interesante de ver un poco otro perfil tuyo. Estuviste mucho tiempo ligado también al entretenimiento en su momento, cierto. Después dejaste el país, volviste, estuviste dedicado al tema de las empresas también. Y bueno, y ahora la política. ¿Por qué la política? Porque sin duda alguna, si no te metes en la política se mete contigo. Y hoy en día yo creo y estoy plenamente convencido de que estamos inmersos en un país que necesita de cada uno de nosotros. Necesita de personas capacitadas, necesita de personas que tal vez no tuvieron la oportunidad, consecuencia misma de un país que estratégicamente hizo que su pueblo no se forme, no estudie, no se alimente, muera por falta de medicamentos. Entonces, así como existió también todo eso, necesitamos de todos. Y estoy convencido, después de 32 años de haber nacido y haber crecido en mi hermosa ciudad de San Lorenzo, que es momento un poco de arrancar esto que yo lo llamo carrera política, porque es mi primera incursión, exactamente, que de darse lugar firmo un compromiso con la ciudadanía de estar solamente un periodo, porque también en San Lorenzo se gesta ese hecho de tener a cuantos
señores feudales están ahí de 1, 2, 3 periodos, 4 periodos. Entonces, mi compromiso es trabajar de manera exhaustiva durante 4 años y después seguir sirviéndole a mi patria seguramente en algún otro sitio. Carol, ¿crees que esa trayectoria en el mundo artístico, el entretenimiento, el conocimiento, porque la gente te conoce en general, ¿crees que esto puede ayudarte en esta contienda política? No, señor. No, señor. Está estadísticamente comprobado que una persona que se dedicó a los medios de comunicación o al entretenimiento, como fue mi caso, pueden tener 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 seguidores, y eso no es sinónimo de votación, ¿verdad? Hay que ser muy consciente que acá hay una cuestión importante. Si bien es cierto, en el año 2005 tuve la hermosa oportunidad de poder formar parte de un reality televisivo, eso me enseñó a abrazar la disciplina, 1. Segundo, sí, me conocieron en el país, pero no me quedé ahí. Hoy en día obtuve 4 títulos universitarios, 1 de grado, tengo una maestría, tengo un masterado en dirección de empresas y tengo un diplomado en políticas públicas energéticas. Eso es lo que hoy yo pongo a consideración y no de las estructuras partidarias de mi ciudad o del país. Pongo a consideración mi perfil y mi preparación para poder servirle y poder conquistar. Yo no me metí en política para ganar la concejalía. En febrero tomé la decisión, el 4 de marzo de este año me lancé, pero si me preguntás, mi objetivo es conquistar o llegar de corazón a corazón, como me pasó el domingo. Llego a la casa de don Roque, carpintero, vive sobre la calle Fernando de Pinedo en San Lorenzo, me dio un yeyao de 35 minutos, que uno tiene el objetivo de llegar 5 minutos a la casa. 35 minutos de yeyao, pude hablar con él 15 minutos más, en ese momento abre su portón y me dice, bueno, ¿cómo la llevó Tone Guará? Angañañe esta. Después de 55 minutos recién quería empezar a hablar. Y es porque estamos todos hartos de la realidad, y más aún en una ciudad como la nuestra, donde el FONACIDE fue violado, donde tenemos más de 130.000 millones de guaraníes en presupuesto anual y tenemos una ciudad ovacao, boca para abajo, porque no hay planificación, porque hay concejales que son más cómplices que protagonistas. Mentira que no hay herramientas, y eso es uno de mis ejes de campaña, por ejemplo, la transparencia en la gestión. Suena tan romántico decir transparencia en la gestión, pero hoy tenemos tantos medios de comunicación, tantas maneras y herramientas de poder decirle a la ciudadanía, me votaste, ok, llegué, ahora acompáñame. Si yo estoy denunciando algo, sumate, porque solo no puedo denunciar. Ahora, Carol, esto que estás planteando también y lo que te preguntaba David, me parece interesante hacerte la consulta, así como te hizo el señor Roque, que estaba poniendo como ejemplo. ¿Qué le decía a toda esa gente que te dice, pero Carol, vos estás dentro de un partido que tiene larga historia de corrupción, de personas que tienen ese mismo esquema? ¿No te pesa un poco esa mochila? Me imagino, es importante que aclaremos una cuestión, ¿verdad? Yo estoy como candidato por la alianza Juntos Somos Más, Juntos Somos Más, que es una alianza de 6 partidos políticos en San Lorenzo, porque en febrero, cuando recibí una invitación de ser candidato a concejal para otra ciudad que no era la mía, sale y me dice el candidato intendentable, che, pues espera un poco, tu ciudad necesita 100 veces más que nosotros, metete pues. Cuando me fui a ver un poquitito, le tenía a Diego Medina como candidato a intendente por la alianza Juntos Somos Más, le tenía a Federico Franco, hijo, que era candidato a intendente por el Partido Liberal, le tenía a Felipe Salomón, compañero mío de colegio, de curso y de promoción. O sea, estudiamos juntos. Entonces yo decía, bueno, entre estos 3 señores, existen también otros candidatos a intendente que tienen todo mi respeto también, ¿verdad? Pero que forman parte de la oposición. Pero entre estos perfiles, ¿con quién voy? Y ahí es donde algo muy importante que entra, queridos amigos, la convicción, la coherencia. Yo no le puedo tratar a agentes fiscales que están munidas y todo el tiempo, un término que cayó bastante bien o bastante mal, coqueteando con el poder e irme mañana a los abrazos y a los aplausos. Entonces yo busqué por sobre todas las cosas saber con quién voy a ir. Si bien es cierto, Juntos Somos Más como alianza brindó la oportunidad de hacer una consulta popular como ocurrió en Asunción, y hoy en día se gestó vamos a decirle como un acuerdo de que se unifique candidaturas, por lo tanto mi candidato a intendente descabalgó. Pero llegue Felipe Salomón o llegue Federico Franco, hijo, a la intendencia,
yo no me voy a los abrazos y a los besos con los señores. Me voy a hacer una gestión transparente, una gestión proactiva. Porque acá lo que frustra, doctor, es que falta creatividad y falta voluntad. Pero también existimos profesionales muy capacitados, pero no tenemos voluntad. ¿Y de qué te sirve entonces? ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahí me parece importante también consultarte desde tu experiencia de haber vivido varios años fuera del Paraguay. 7. ¿Qué te queda de esa experiencia que te gustaría replicar en San Lorenzo? En el año 2008 me tocó la oportunidad de ir, y voy a mencionar de un país en particular que fue Noruega, ¿verdad? Viajé a Oslo en el año 2008, en enero, y me tocó estar 1 año, 3 meses por Noruega, todo el tiempo viajando por Kiel, Alemania, también Estocolmo, Suecia. Y yo decía, qué ganas tengo, Dios santo, de poder agarrar a mi mamá, a mis hermanitas y traerlas para acá. Porque tienen un estilo de vida, si bien es cierto, Escandinavia bastante frío, bastante oscura la mayor parte del día, muy oscuro, pero más allá de todo eso, la disciplina que existe con los impuestos. Faltaban 5 o 6 días para que mis compañeros de trabajo paguen sus impuestos, lo que acá le llamamos el famoso IVA o lo que fuese que pagamos, se volvían locos. Se volvían locos. I have to pay my tax. I have to pay my tax. Y yo le decía, paraguayito, pues espera, te falta una semana. No, man, I have to pay my, tengo que pagar mis impuestos. Pero ¿qué retorno le da al país? Claro. Una mujer embarazada queda 60 días libre para cuidar de su última parte del embarazo. El marido los últimos 15. Tiene una habitación especial para la mamá, una habitación para el recién nacido, una habitación para el papá, y el gobierno les cuida a ambos dentro del matrimonio a que puedan otra vez cuidar el bebé por otros 60 y 90 días más totalmente remunerados. Transporte público, educación. De primer nivel, educación brillante. Es decir, es un poco esa visión, pero así también. No te vas a plantar un árbol en medio de una bocacalle, creció el árbol y ups, lo siento, creció. ¿Y por qué? Y porque no hay planificación. Ahora, el mercado de Oslo es muy diferente al mercado de San Lorenzo. Dios nos guarde. Tremendo, tremendo. E increíblemente siempre digo, y dentro de mi plan de campaña, dentro de la concejalía también está el hecho de apoyar fuertemente las ideas del plan de circunvalación que existen, por ejemplo, que nació con Diego Medina y con un grupo de sanlorenzanos, la creación de un mercado de abastecimiento moderno. Porque siempre puede estar el Shake y pollitas y nape cuñacaraí. Shake y pollitas y nape caraí. No podemos llegar con los del mercado porque se van a enojar todos. Lo que pasa es que pretendemos que una ciudadanía que trabaja en el mercado, que en su gran mayoría no son sanlorenzanos. Vienen de Capiatá, de Itá, de Areguá, personas muy sacrificadas que laburan desde las 2 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y no tienen ni vida. Pero ¿cómo te van a aceptar un proyecto si venís a imponer? No hay una mesa de trabajo, no hay un diálogo, no hay una planificación. Y yo creo que eso va a ser también mucho mi enfoque en los próximos 4 años de gestión. Carlos, para que la teleaudiencia tenga conocimiento, ¿cuáles van a ser a grandes rasgos tus principales ejes programáticos si llegas a ser concejal? En primer lugar, la transparencia en la gestión pública, como bien les dije, estoy lanzando la próxima semana una website donde justamente si Mariel sanlorenzana decide ir a presentarme un pedido de minuta, un proyecto, mi equipo de trabajo, que no vamos a ser numerosos, porque esa es otra realidad dentro de las estructuras de mi municipio, vos te vas a entrar a un 2x1 de oficina y encontrás a 9 funcionarios municipales, 3 sentados, 4 parados, 2 en el piso. Y no tengo en contra de ellos nada porque son víctimas de una estructura, pero si Mariel se acerca a mí con ese proyecto, con esa propuesta, con esa denuncia, inmediatamente va a tener un número de expediente y un seguimiento en tiempo real. Porque los profesionales en el sector privado nos gusta recibir, resolver y devolver. En el sector privado trabajamos así toda la vida, porque si no, no durás en tu trabajo. Entonces, aparte de la transparencia en la gestión pública, también mucho enfoque con los niños y los jóvenes a nivel educativo. Si bien es cierto la municipalidad, y siempre escucho que dicen, pero pea ninguna la concejal trabajo, pero mi trabajo va a ser velar por el FONACIDE, por el presupuesto, por denunciar, y creo que a usted ya le quedó claro que puede levantar encima mío un ataúd y caminar 15 kilómetros, por lo tanto, payasito y todo puedo hacer encima de otro ataúd. Es decir que
voy a velar por los intereses de los niños y los jóvenes a nivel educativo. También importante el tema cultural. Sí. Somos una ciudad que en su historia abraza el ser cuna de escritores. Dios nos guarde lo que es arte y cultura en mi ciudad. Que tienen un teatro hermosísimo que no se utiliza. Por fin se usó antes de ayer para la serenata de San Lorenzo, por fin. Pero si entras un poquitito más ya no puedo usar ninguno de los camerinos porque están todos bloqueados. Pero eso es algo muy básico. Tantos artistas sanlorenzanos que tienen que emigrar o a la capital o a otros países del mundo para ser reconocidos. Sí. Y también un tema ambiental. Y en el tema ambiental entra mi sufrido Arroyo San Lorenzo, entra mi mercado municipal, nuestro gran mercado, entra por sobre todas las cosas el tema tráfico. Los sanlorenzanos odian su ciudad, detestan salir de su trabajo de ir a San Lorenzo. La ciclovía que está muy descuidada también. Y sí, también. Y entonces, otros espacios que se pueden ir creando también. Por supuesto. Entonces, eso un poco va a ser, y de paso invito también, con el permiso de ustedes, a que me puedan seguir en las redes sociales también para adentrarse a lo que va a ser, lo que es mi visión con respecto a una ciudad renovada, transformada, pero desde la participación de todos aquellos jóvenes y adultos que siempre deciden el día domingo de la elección quedarse en su casa a descansar. Si tenés que hacer el cierre de campaña y lo tenés virtualmente a la gente frente tuyo, ¿qué le dirías como mensaje final mirando la cámara, Carol? Como mensaje final, para mí no fue una decisión fácil haber tomado este punto en mi vida de decir me voy a involucrar en política. La política no es sencilla, ocasiona o causa dolor de estómago, ocasiona muchas preocupaciones, existen amenazas, existen preguntas del ¿para qué te metiste? Pero yo quiero que sepas que sos vos justamente el que me inspiró a mí junto con mi familia, mi mamá, mis hermanas que son jóvenes como vos, a poder tomar la decisión de hoy ser protagonista de este espacio y de esta historia que es mi historia de vida. Me preparé, me formé y te quiero invitar a vos que sos joven y adulto a poder también ser protagonista de lo que necesita Paraguay desde nuestro municipio, que es por sobre todas las cosas patriotismo, porque es lo que siempre digo y sostengo, nos falta patriotismo, porque si sos patriota, por supuesto que vas a respetarle a tu familia, a tu conciudadano, a tu vecino y hasta a tus enemigos, porque existen de todo en la viña del Señor. Gracias, Carol, por tu tiempo con nosotros. Señores, a ustedes, muchísimas gracias. Excelente, momento de hacer la pausa. Vamos a la pausa, David, y a la vuelta estamos con más aquí del candidato. Estamos de vuelta luego de la pausa, seguimos nosotros en el candidato, estamos ya próximos también a alcanzar lo que significa la contienda en el mes de octubre, esto que traerá consigo también muchas noticias y nosotros en este periodo de tiempo estamos semana tras semana acercándoles también a distintas figuras para hacer una evaluación después de las internas y lo que ha dejado también ese proceso eleccionario. Pero nos toca también hablar un poco de la historia y hoy por eso vamos a estar hablando con Fabián Chamorro, un joven historiador que ha también ya generado mucha documentación muy interesante en los últimos tiempos y que definitivamente también ha sido una apuesta suya a la política en las internas. Lastimosamente no continuó, pero nos parece interesante también tener su visión al respecto sobre lo que significa este momento histórico en la historia política de nuestro país, valga la redundancia. Fabián, un gusto saludarte y que estés con nosotros aquí en El Candidato en 5 días. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Saludos a tu audiencia. Bueno, la idea es hablar un poquitito de lo que significa también este hartazgo de los partidos tradicionales. ¿Te llama la atención esto, Fabián? No, el hartazgo contra los partidos tradicionales es algo con lo que prácticamente nacieron los dos. Las primeras grandes críticas a los dos grandes partidos lo vas a encontrar en un diario que se llamaba La Prensa, del intelectual colorado Blas Garay, quien ya en el año 1899, 12 años después de la fundación del partido, decía que ya los dos estaban obsoletos, ya no servían para nada. Entonces, la crítica contra los partidos tradicionales es una constante, tanto así que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal se fueron fragmentando en diferentes periodos de tiempo. Después apareció el febrerismo. O sea, la crítica contra los partidos vas a encontrar siempre. ¿Que los vuelve funcional un poco esta técnica a tu criterio, Fabián? ¿O para qué les sirve?
Lastimosamente tengo que estar de acuerdo con algunas de las conclusiones de la Garay, que es para servirse, o sea, es grupos de poder que o sea, agarran el poder solamente para beneficiarse. Y es luchar contra otras estructuras, prevalecer. Si es que no se prevalece, en aquella época había muchos golpes de Estado, revoluciones. Hoy en día, por lo menos eso mermó más. Hoy en día de repente viene alguien y compra un sector del partido directamente. Hoy es pasa más por prebenda, pasa más por manejos económicos que con revoluciones, pero la dinámica es la misma. Tratar de sacar al que está en el frente solamente para ocupar ese lugar y beneficiarse. En todo sentido, y que últimamente estamos viendo de vuelta estas situaciones que nos estás planteando. Ahora, uno de los episodios que también llama mucho la atención en las últimas semanas y diría meses, incluso antes de las internas que vimos bastante, fue este hashtag en las redes sociales de ANR Nunca Más. ¿Qué significa esto? Es válido, o sea, cualquier marketing, hoy en día que manejamos conceptos de marketing ya, o cualquier proyecto o idea que pueda embanderar a una parte de la sociedad que esté interesada en políticas, sirve. Y más con el hartazgo, como decís, vino la pandemia, ¿qué mostró la pandemia? La inutilidad de un gobierno. Y esta fue la reacción de la gente, o sea, es totalmente lícita, pero siempre va a existir también, Juan Pablo, o sea, siempre va a haber opositores al gobierno de turno, eso siempre. Ahora se embanderaron con esto, que me parece lícito y que llegó a mostrar inclusive su fuerza con esa gran manifestación, la primera gran manifestación que se hizo, ya no recuerdo qué mes, que congregó miles y miles de paraguayos, así que es algo que definitivamente caló hondo, sobre todo en la sociedad urbana. Cuando hablo de la sociedad urbana estoy hablando de Asunción, parte central y quizás las cabeceras departamentales. Ahora, esto también me lleva a consultarte, Fabián, porque te tocó participar de lo que fue la contienda hasta las internas. ¿Qué te deja la política como sabor en esta primera incursión? Agridulce. ¿Por qué dulce? Porque es interesante lo que la gente te cuenta de sus necesidades y cómo ellas mismas valoran esas necesidades y cómo se podría solucionar la problemática en muchos aspectos. Y lo otro es que definitivamente nuestra política está, o sea, los cargos electorales dependen de la estructura y del dinero. Yo hoy te voy a vaticinar de que el Partido Colorado va a meter 15 o 16 concejales. Anteriormente le tenías a 2 o 3 concejales tirando mucho dinero. Hoy vas a tener a 24 tirando mucho dinero. Las estructuras son gigantescas, las estructuras son impresionantes y sobre todo en las zonas periféricas y zonas más pobres de Asunción. En la época de Martín Burr no existía esta concentración tan grande de población en esos sectores. No tengo la misma lectura todavía con respecto al candidato a intendente. Ahí puede ser que haya más, una cuestión más, ¿cómo se dice? Va a estar más parejo. Pero en cuanto a la concejalía, va a ser un paseo, hay que ser sinceros. Podemos entonces reafirmar esa frase de billetera mata galán en este caso. Totalmente, totalmente. Y de hecho los que van a entrar también del Partido Liberal son gente que maneja la prebenda, que maneja el manejo del aparato, que quitaron números impresionantes en sus internas. Así que no cambió mucho, lastimosamente, nuestra forma de hacer política y no va a cambiar tampoco porque nadie toma en serio en Paraguay el tema de la compra de votos o cómo se manejan esas estructuras prebendarias. Es como normal, es parte del folclore. No está bien, pero evidentemente prevaleció y eso va a seguir siendo así. Fabián, estábamos justamente conversando y evaluando un poco lo que significa este proceso post-interna que te tocó vivir dentro de lo que fue esta experiencia tuya en la política y un poco también con tu mirada de historiador desde el punto de vista también con lo que trabajan ustedes, que son justamente los datos en la historia. Apoyándote un poco en eso, Fabián, ¿cómo ves el futuro después de esas internas y un poco también en esa percepción que se tiene de que algo se está moviendo debajo de la tierra y posiblemente se pueda elegir mejor? ¿Crees que se pueda dar eso
o realmente es más de lo mismo? Yo creo que va a ser más de lo mismo. Cambió el sistema de votación. Hoy existe el voto preferencial, pero al fin y al cabo el sistema DON es el que termina realmente dando los lugares. Eso hace que se siga manteniendo, o sea, los grupos económicos importantes dentro de los partidos tradicionales van a seguir prevaleciendo gracias a eso. O sea, no va a cambiar mucho eso. Así que yo no le veo un futuro muy prometedor. No pasa por el sistema, que de por sí es corrupto. El sistema, no el sistema electoral, sino quienes ingresan a la arena como para ganar esos lugares privilegiados. Tampoco te digo que todos los candidatos a concejales caen en la misma práctica, pero la mayoría que va a entrar es aquella que maneja los recursos económicos necesarios para hacerlo. Se habla también de que esta es una elecciones con la posibilidad de el desbloqueo de las listas, de que mucha gente joven apuesta a la política. ¿Crees que puede ser una esperanza de esto, Fabián? Yo te voy a hablar solamente de Asunción, que es lo que yo estoy mirando más de cerca, porque les conozco a muchísimos los candidatos, no solamente de mi partido, sino de otros. Es más, le conozco a los dos principales candidatos de intendente también. En su momento compartí con ellos en diferentes ambientes. No les voy a hacer perder nunca la fe, o sea, quiero que entren y jueguen, que se muestren. Pero yo te dije, va a ganar la estructura. O sea, nuevamente va a prevalecer los que manejan la estructura, los que asientan esa estructura en el clientelismo, en la prebenda, y que tienen el dinero como para ese día de hacer la diferencia. Esa es mi lectura, lastimosamente, pero valoro, hay que entrar, tienen que dejar ese testimonio, porque más adelante se puede hacer todavía camino y buscando mejores días. Te escucho pesimista, Fabián, después de tu experiencia en las internas. Sí, es que la verdad que yo sabía, o sea, yo cuando entré sabía que iba a ocurrir, o sea, tenía ya esta lectura, pero duele no poder ir contra eso, o sea, es imposible. Si te das cuenta, los movimientos grandes de cada uno de los dos principales protagonistas de la interna colorada se llevaron prácticamente toda la torta. Y algunos, vos más que nada, vos que hablas de política todo el día, estoy seguro que ni vos le conocés. O sea, de repente vos le viste la lista, me pasó con gente que me dijo, ¿quién es este que entró acá número 10 o número 12 dentro de la interna? Entonces, ¿cómo llegan? Y porque llegan con aquellas prácticas. Es más, se esconden lo de los medios, no quieren hablar, no quieren entrar en debate, no quieren hablar de proyectos. Cuanto menos visibilidad tienen para los medios, mejor. Ellos prefieren estar ahí callados, escondidos, que después en el día de ellos hacen lo que tienen que hacer. Y esa es la realidad, Juan Pablo. Y vamos a ver cómo sale esto en cuanto a la disputa entre los intendentes. Porque acordate que el año que viene es año electoral. Si ganan los liberales, puede ser un envión demasiado importante para lo que viene en la puja del 2023. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando ya llegaban las presidenciales, el que era intendente ya venía totalmente desgastado. Ahora no va a llegar completamente desgastado, tiene todo un año, va a empezar ahora con sus proyectos, entonces va a llegar con la suficiente fuerza como para ayudar a esa Asunción, que no es poca cosa, un caudal electoral demasiado grande. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. A partir de ahí vamos a ver qué lectura podemos hacer y ver qué espacios pueden tener esos que son, por llamarlos diferentes. Yo no quiero usar términos como mejores, ni más éticos, no, diferentes por lo menos quiero animarme a decir por el momento. Fabián, por último y agradeciéndote tu tiempo con nosotros en este balance, cuando hago un paralelismo un poco de los tiempos, de lo que significan los medios de comunicación, creo que estamos volviendo un poco a ese tiempo post-dictadura cuando había una polaridad entre medios de comunicación. Eso es lo que podemos ver actualmente cuando hago este ejercicio un poco de cuando me preguntan en qué tiempo estamos con los medios de comunicación actualmente, ¿no? Desde tu experiencia como historiador en la política, ¿en qué tiempo de la historia pondrías este tiempo que estamos viviendo? De lo que entendí de tu pregunta, no se puede calzar este momento de la historia con ningún otro porque la prensa tuvo diferentes protagonistas. Siempre
la prensa fue captada por sectores políticos. Desde esos primeros periódicos que aparecen en el año 1869, aparecen defendiendo a un protagonista político. O un protagonista político, o que quería ser un protagonista político, compraba ese medio para hacer su plataforma. O sea, eso no cambió absolutamente. Sí hubo periodos de más represión a la prensa, que corresponden a nuestra dictadura. Hubo un periodo muy complejo de mucha inestabilidad política entre 1904 y 1911, que volvió luego de la guerra del Chaco con mayor fuerza, y después ya la dictadura de Alfredo Stroessner. O sea, eso sí hubo también una represión muy grande a la prensa, pero cuando la prensa estuvo más libre, siempre jugó a favor de actores políticos, o sea, y de grupos económicos. Eso no es solamente ahora. Allá en la década de 1920, los grandes dueños de los quebrachales, de los yerbales, ellos también jugaban sus disputas económicas con los políticos. Así que no cambió mucho eso, Juan Pablo. Lo que sí es que no puedo perfectamente llevar este tiempo a uno que ya haya pasado, porque no vamos a encontrar el 100% de la similitud. Y Asunción, Fabián, Asunción, ¿crees que podamos estar viviendo lo que se vivió en el periodo pre-Lugo? No, es muy diferente. Yo quiero invitar a la gente que conozca la Hemeroteca Nacional y vaya a ver los periódicos desde el año 1990 para adelante. Esta misma sensación de, ¿cómo se dice?, de desánimo, de repudio hacia quienes ahora están en el poder, es el mismo. Solamente que con Lugo la oposición tuvo un protagonista diferente. Alguien que podía captar votos colorados. El hartazgo contra el Partido Colorado, que siempre hay ese hartazgo. O sea, la oposición siempre existió. La crítica, esta crítica que vos lees por ahí hoy es más virulenta por el hecho que está en las redes sociales nada más, pero es la misma. Entonces, hay que ver qué es lo que puede ofrecer de diferente esa oposición para ganar, como lo hizo Lugo en su momento. Cómo dividir el Partido Colorado. El Partido Colorado, cuando llega unido, es muy difícil de ganar. Así que se van a tener que dar una serie de cuestiones, como se dio cuando ocurrió lo de Lugo, para que la oposición vuelva nuevamente al poder. Mi querido Fabián, un gusto que estés con nosotros aquí en El Candidato. Gracias por la invitación, Juan Pablo. Disculpa que esta última parte salió todo entrecortada, entonces no sé si contesté precisamente lo que me preguntaste, pero muchísimas gracias, saludos a tu audiencia. Espero que en algún momento yo me pueda sentar personalmente contigo y compartir un café por lo menos. Así será, vamos a tener eso en cuenta aquí con Mariel para tener justamente la chance de tener un mano a mano y poder hablar sobre estos tópicos que realmente me gustaría. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos con más del Candidato. Estamos de vuelta compartiendo con ustedes El Candidato, espacio que es posible gracias a El Independiente y 5 Días TV, parte de Editorial de Negocios que se unieron en esta idea de poder acercarles a nuestra audiencia semana tras semana a los protagonistas, no solamente a los que están en carrera de forma directa, sino también a los analistas, a los académicos y a las personas que están relacionadas también al mundo de estas próximas elecciones que vamos a vivir en el mes de octubre y que ya hemos tenido una pequeña apreciación el pasado mes de junio, también justamente con las internas. Nos toca hablar en este momento con el profesor Horacio Galeano Perrone. Realmente es un gusto tenerlo aquí también en nuestro espacio del Candidato para hacer un poco una evaluación de la coyuntura político-social que nos toca vivir en este momento. Profesor, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo de compartir con ustedes este momento, contigo también personalmente. Se habla de un momento en la historia donde estamos viviendo un cierto hartazgo de la clase política, profesor. Usted también fue actor en algunos pasajes de la historia reciente de nuestro país, de lo que significa la política, pero también desde un punto donde le tocó administrar, no tanto en el proceso eleccionario, sino más el post-elecciones, ya en el desarrollo de lo que fueron algunos gobiernos.
¿Cómo ve la situación de la política actualmente, profesor? Yo creo que en estos 30 años, a partir de la gesta libertadora, para mí, por lo menos, una gesta libertadora del 2 y 3 de febrero, estos 30 años se fueron deteriorando en la política, aceleradamente. Cuando queremos buscar las causas con los amigos analistas, ¿verdad?, que tenemos nuestro club de ideas, donde nos reunimos para compartir, encontramos varias causas. En ello que no hubo un modelo democrático propiamente dicho. Yo agradezco mucho al general Andrés Rodríguez, con quien tuve el privilegio de ocupar muchos cargos, entre ellos varias veces ministro, pero no había un modelo democrático. Hoy, en las perspectivas, pues del tiempo, nos damos cuenta, bueno, que no había un modelo democrático. Y entonces subastaron el país. El que venía subastaba al país directamente. Para ganar la elección había que tener mucho dinero. Vamos a hacer la composición sencilla. Había que tener mucho dinero. Para ser diputado, senador había que tener dinero, para ser presidente había que tener, y vos tenías una cantidad de compromisos. Entonces lo primero que tenía que mirar en el Estado, qué era lo que podías vos recuperar, porque tenías compromiso con los grupos económicos o con un prestamista, etcétera, etcétera. Y se fue deteriorando la política en todo sentido. Agravándose ahora con la narcopolítica, por ejemplo, profesor. Sí, sí, y terminó ahí, porque realmente se corona con la narcopolítica, porque nadie puede discutir más. Yo afirmo de que los grupos insurreccionales del EPP y eso, ellos ya tienen un contacto muy notable, claro, el contacto que tienen con el crimen organizado. Y el crimen organizado, lógicamente, forma parte de la narcopolítica, el contrabando de armas, las plantaciones de marihuana, de cocaína, tráfico, etcétera, etcétera. Un país que no tiene control absolutamente. Yo no sé quién, los pocos que ganaron este país fueron un grupo económico que se aprovecharon de la economía, acrecentaron su economía. La prueba, no estoy en contra de los que viajaron a los Estados Unidos, pero una prueba palpable, tangible fue esa. Llegó el momento de la pandemia y la gente se mandó a mudar a los Estados Unidos, aproximadamente 25.000 personas haciendo tour. Yo no me fui, ningún familiar se fue, enfrentamos aquí la situación y esta es una prueba, no digo que está mal, pero es una prueba tangible de cómo se funciona esta sociedad paraguaya. En manos de unos pocos, una gran fortuna, y en manos de muchos, miseria. Descompusimos todo, descompusimos el Poder Judicial. Yo tengo 53 años de abogado, el Poder Judicial era mucho mejor antes, el Ministerio Público era mucho mejor antes, la Fuerza Armada era mucho mejor antes, todo era mejor. Yo me decía, pero vos le estás defendiendo. Es decir, que fuimos deteriorando y no quedó ninguna institución en pie. Los municipios son pequeñas organizaciones criminales que nunca rindieron cuenta de los royalties ni de Fonacide. Y que se fueron creando otros también. Con el mismo propósito deliberado, de tocar los royalties y tocar los Fonacide. Y que no rinden cuenta y no se pueden rendir cuenta, porque ellos son el núcleo que forman parte de un diputado departamental, y en el conjunto los diputados departamentales forman la mayoría o forman bancadas en el Cámara de Diputados que desde ahí controlan el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, y desde ahí amenazan al Ministerio Público, desde ahí amenazan a todas las instituciones del Estado. Profesor, la otra cuestión también que me parece interesante su reflexión es cuando le hacía la referencia del desgaste de los partidos políticos. Hablamos del Partido Liberal, Partido Colorado. Vemos movimientos en las redes sociales como el caso de ANR Nunca Más. ¿Qué le despierta eso? Bueno, en realidad el Partido Liberal, con mucho respeto porque también fui ministro de un gobierno liberal, sufrió los desgastes del Partido Colorado. Y para hacer la competencia siguió el mismo ritmo y fue acompañando y tuvo el desgaste. Ahora, frente a una realidad que si nosotros nunca más el Partido Colorado, en la columna vertebral, y vengo de reuniones esta mañana hasta mediodía, la columna vertebral de la política es el Partido Liberal Radical Auténtico. Es duro decir eso, porque a veces no da gusto escuchar eso, ¿verdad? Es decir, unas elecciones nacionales prácticamente es difícil ganar con una tercera fuerza, más ahora que con este sistema electoral es muy desgastante lo que está ocurriendo. Correcto. Cuesta mucho dinero.
De manera que el candidato va a ser, ahora, está bien, ¿quién va a ser el vicepresidente? ¿Cómo va a ser la alianza? Y una prueba clara es el caso de Nakayama, que saltó todas las internas del Partido Liberal, que son feroces, ¿verdad? Que son feroces las internas del Partido Liberal. Y bueno, puede ser un candidato que va cerrando con una cantidad y que si en esta tendencia se mantiene, probablemente él sea el ganador en Asunción. ¿Le sorprendió el triunfo de Alegre al directorio del partido? Lo difícil, y yo suelo decir, porque no voy a tener un discurso acá en la mesa y un discurso en un círculo de amigos, yo creo que Efraín Alegre sigue siendo el opositor más radical que tiene, perdón la redundancia, la oposición paraguaya. Pero lamentablemente no tiene senadores, no tiene diputados y no tiene el control del partido, de su propio directorio del Partido Liberal. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Le hace ser un hombre que tiene su prestigio porque es combativo, pero no puede aglutinar, coordinar, encontrar esa salida porque de ese partido lamentablemente dependemos. Dependemos, hay que ser práctico. Yo soy un hombre que milito 24 horas al día en la política y sé que eso es fundamental. Y en algún momento tiene que venir el arbitraje, el arreglo entre ellos, porque hay muchos grupos políticos muy interesantes en el Paraguay. Nosotros también tenemos un Paraguay emergente que no se ve. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, la cantidad de músicos, la cantidad de arpistas, cantidad de bandoneonistas, de gente del arte, del cine, la gente que viene con mezcal, muchachos que están en el periodismo, o son un ejemplo, hay otros ejemplos. Hay un Paraguay, una contradicción. Por un lado hay un Paraguay emergente que nace, que crece, como dice esa música, cuando lo viejo no quiere morir y los nuevos no pueden hacer, hay crisis, compañeros, dice el que cantábamos nosotros antes. Pero que no les interesa la política, o que no se involucran en la política. No se involucran porque hay un rechazo, es lo que dijiste anteriormente. ¿De quién? Y un rechazo porque la política, voy a ponerte un caso, un médico brillante. ¿Qué es lo que podemos pedirle si en la política vos le vas a pedir a ese político que haga algo que no es de lo que él tiene que hacer? Le tenés que llevar para ir a recorrer un barrio, para ser puntero, etcétera, etcétera. No es compatible con lo que él tiene que hacer. Pero digo nomás optimistamente de que yo, por ejemplo, estoy sorprendido con esta pandemia, la cantidad de grupos musicales que existen. Impresionante, la cantidad de gente de cine, del teatro, todo. Pero están todos contra el establishment. Pero por otro lado, no hacen absolutamente nada para decir, bueno, vamos a involucrarnos y vamos a derrotar este sistema. Este sistema ya se le derrotó con las elecciones de Yoyito Franco, se le derrotó con las elecciones de Fernando Armindo Lugo Méndez, apenas le ganaron a Efraín Alegre. Es decir, que siempre la historia, el pueblo no es tan ingrato, dio sus votos. Lo que pasa es que la gente no aprovecha y tampoco no sabe cómo involucrarse en el tema político. La estructura es más fuerte. La estructura es más fuerte, en la estructura y los poderes, los grupos dominantes, sin esta terminología esté cargada de ideologismo, los grupos dominantes son capaces de aplastar más. Y es una pena, porque yo veo qué cantidad de gente brillante que hay en este país. Cuando habla de grupo dominante, profesor, incluso podemos decir gente que alquila partidos. Sí, que alquila partidos, sencillamente los partidos, realmente el Partido Colorado es un partido que está vaciado, que fue el discurso del Mopoco cuando se fueron allá por el 60, 61, que el Partido Colorado estaba vaciado, y eso también me obliga a decir, durante el gobierno de Stroessner también se vació, pero con un aditamento muy importante en el análisis, que él mantenía una línea, el stroessnerismo tenía una línea ideológica, lógicamente perversa, como la voz del coloradismo, el diario Patria, a través de uno de sus ideólogos más fuertes, que era el doctor Ezequiel González Alsina, pero había una estructura ideológica. Ahora no existe una estructura ideológica, porque el stroessnerismo también sostuvo con las tres patas, que era el ejército, la Fuerza Armada, decía gobierno, partido, Colorado, nunca dijeron, porque también la pata de los empresarios,
porque los primeros que le hacían fiesta a Stroessner eran la UIP y la ARP, el día del 3 de noviembre, pero había una columna ideológica dentro del estronismo sin ningún halago para el estronismo. Profesor, ¿el inquilino puede hacer caer el partido? Yo creo que voy a ser optimista, está muy debilitado en el grupo, porque yo lo que expreso es lo que yo sé y lo que expresan también mis amigos en las distintas reuniones, amigos que hablan con mucha libertad, que no les menciono simplemente porque no tengo autorización. Según mis amigos dicen que el sistema está absolutamente debilitado. Correcto. Que está totalmente debilitado y está en declinación hasta el punto que quien pudo haber sido el candidato en un momento dado ya no es el candidato en este momento. Y la pregunta en realidad no es antojadiza, sino que en realidad va atada a un poco su idea de que posiblemente pueda esta ser una elección que gane un liberal. Me refiero a la Intendencia de Asunción. Puede ganar y tiene todas las condiciones para ganar, ¿verdad? Tiene todas las condiciones para ganar. Yo creo que sí, nosotros tenemos que ser generosos, porque hay que producir el cambio y no que ocurra como Lugo, que el cambio fue interrumpido cuando que la gente dio su voto y sumó la esperanza en las urnas para que exista un cambio. Y no ocurrió ese cambio. Bueno, conste que no fue malo el gobierno no fue, ¿verdad? Los resultados del Producto Interno Bruto fueron buenos, pasamos por un buen momento, hasta que vino un tema para debatir. Pero que este proceso se descompuso absolutamente, hasta las vísceras de este país están descompuestas, pero recordando que hay un país que está buscando salir a flote. Correcto. Y ahí simplemente consultarle también sobre lo que podría significar un tiempo en la llanura. ¿La alternancia es saludable y el tiempo en la llanura también es saludable? Bueno, yo voy a responder con las palabras del general Juan Domingo Perón. Dice que la llanura nunca es buena. Estuvo fue dos veces presidente de la República, estuvo entre una presidencia y otra presidenta 17 años, primero en Paraguay, Venezuela, Panamá y finalmente en Puerta de Hierro, y él siempre decía, lo peor que le puede ocurrir a un político es estar en la llanura, ¿verdad? Y creo que él lo decía con mucho realismo porque era un político muy pragmático, aunque quiera o no quiera, fue el único gobernante que dejó un legado, un partido político que sigue siendo presente, está presente en la vida política que diga, con sus luces y con sus sombras, y a veces con más sombras que con luces. Pero los partidos, a mi pregunta en realidad iba desde el punto de vista, ¿los partidos le hace bien un tiempo en la llanura? Yo creo que sí, sobre todo si vos sabés aprovechar. Pero, por ejemplo, las veces que a mí me toca estar en la llanura, yo aprovecho para estudiar, aprovecho para hacer algún curso, para hacer doctorado, alguna investigación. A mí personalmente me hace bien, pero yo sé que no hace bien estar en la llanura porque nosotros tenemos una relación de dependencia muy grande con el poder en la estructura política paraguaya. Correcto. Usted es un actor importante de lo que ha significado la transición y todos estos años. El año que viene cumplimos 30 años de la promulgación de la Constitución Nacional en el Paraguay. Suelo plantear, ¿qué pasó con los demócratas? ¿Por qué no tuvimos más demócratas que hayan logrado fortalecer este proceso democrático y actualmente tenemos un hartazgo generalizado de la política, profesor? Tu pregunta es la pregunta más difícil, porque tenés que descalificarle a una cantidad de gente. ¿Cierto? ¿Verdad? Tenés que descalificarle a una cantidad de gente. Y sobre todo lo que yo dije del primer momento, porque yo fui primero subsecretario de Estado, que es lo que es viceministro, después pasé a ser vice con Rodríguez y pasé a ser presidente de la DIVEM y después vine al Ministerio de Educación. Yo tenía y había hecho el Colegio Nacional de Guerra, hoy se llama IA, Instituto de Alto Estudio Estratégico, y tenía una tesis que me costó muy caro, que yo le decía que el Rodríguez no tenía que haber sido un presidente democrático, tenía que haber sido un presidente revolucionario que prepare la transición. Ese aceleramiento de la democracia le hizo blanquear una cantidad de gente que no merecía ser blanqueado. Interesante ese punto de vista. ¿Y por qué pregunto esto? Porque yo creo que en realidad estamos empezando a vivir realmente un proceso democrático que ojalá no pare, profesor, ¿no? Que no, realmente no va a parar. No va a parar. No va a parar,
Pero, Pero hay tambores nacionalistas muy fuertes en el mundo que yo creo que pueden llegar acá. El fin de semana he visto el caso en la Argentina de la presentación de la candidatura a un diputado, como el caso de este señor Javier Milei, ¿no? Que llama mucho la atención. El economista. De la derecha. Sí. Llama mucho la atención, ¿no? O sea, pues se puede dar tambores nacionalistas acá, en Paraguay. También se van a dar, yo creo que se van a dar, y sobre todo reflotó muy fuerte en los últimos tiempos. Y yo digo que porque se administra mal un tema, yo no recuerdo un debate ideológico hasta la Revolución del 47 con Óscar Crey o Dulio Barte, para la gente que no sabe quién es, eran jóvenes del Partido Comunista Paraguayo que estuvieron en la Revolución del 47, que probablemente fue uno de los motivos que perdió aquella alianza que le llamaba la voz del correísmo libero franco comunista. Sí. Nunca yo encontré un debate y una preocupación tan fuerte ideológicamente como hay ahora. Hay un renacer de una derecha muy fuerte, ¿verdad? Un poco hasta inclusive poquito trasnochada porque no entiende lo que está pasando, y un factor de izquierda donde, es decir, ese enfrentamiento, y que lamentablemente no hubo, repito, ese debate existe, pero para que la gente que nos escucha, que no sienta preocupación por eso. Ese debate es saludable para la sociedad paraguaya. Okay. Es saludable para debatir sobre la historia, y es saludable siempre que nos respetemos irrestrictamente entre todos los paraguayos, porque acá hay muchas mentes brillantes. Yo conozco, no sé si porque a mí tengo suerte, pues yo conozco por lo menos un grupo de 20 paraguayos brillantes que pueden dar conferencias en cualquier país de América, del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces tengo esperanza, porque estoy parado con esta edad que tengo y porque tengo sueños. Mis esperanzas no declinaron de ningún momento. Y yo suelo decir que cuando empiezan a tocar tocan los músicos, hay un nuevo amanecer, y también hay una nueva muerte. Estamos en crisis en la sociedad paraguaya. Correcto. Pero esa crisis no es como la gente piensa que la crisis es mala, sino la crisis es el anticipo de algo nuevo que están haciendo en el Paraguay. Profesor, por último, y ahí me gustaría que nos dé una reflexión final sobre qué es lo que van a hacer. Lo noto esperanzado, siempre muy positivo usted también en sus intervenciones. Yo trato de ser más realista y a veces me tildan de pesimista cuando trato de ser muy, repito, realista también en las apreciaciones. Pero, ¿qué nos toca vivir en octubre? ¿Qué la ciudadanía, desde ese punto de vista? No tanto de los actores políticos, pero desde la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que tener responsabilidad, ser responsable, levantarse temprano, voy a ser ya crudo, ya con tu pregunta muy dura. ¿Por qué les cuesta? Levantarse, votar y tener unas elecciones. Por ejemplo, es clave las elecciones de Asunción, clave es las elecciones de Encarnación, de Coronel Oviedo, las elecciones de Concepción. Y que la gente decide, los que no están de acuerdo con lo que vivimos, son mayoría en este país. Son absolutamente mayoría. Y esa mayoría es más inteligente que la otra. Es decir, no puede esta mayoría inteligente ser derrotado o derrotada por los más ignorantes y los que son menos. ¿Prefieren la modorra? Y sí, porque somos un poco comodones, porque nos damos cuenta que nuestro voto decide. Y a veces no tenemos que ser tan inmediatistas pensando que el voto, que nosotros votamos y al otro día vamos a... Tenemos que construir la sociedad por nuestros hijos, por nuestros nietos en mi caso, y tener más sueños y tener más esperanzas. ¿Esa clase privilegiada se equivoca que con su dinero nada más puede cambiar las cosas? O sea, tiene que ir a votar. Sí, pero no le va a servir mucho. Porque esta sociedad, si nosotros no somos capaces de resolver el problema de fondo, esta sociedad va a ser prácticamente invivible en el futuro con la cantidad de desocupados que hay, con los pobres que hay, con la inseguridad que hay en el Paraguay, no solamente en el Paraguay, en Central, con el problema, el problema serio de la tierra, de la reforma agraria. Hay problemas estructurales muy fuertes en Paraguay, que tiene que haber cabezas lúcidas, paraguayos inteligentes, sin temor a ningún prejuicio ideológico, para construir un país nuevo. Y estoy seguro que
que eso va a ocurrir. Con esto me despido, profesor, y le pregunto por último, ¿podemos temer que Paraguay pueda volverse una Argentina o una Venezuela en algún momento próximo? No, es importante la pregunta. Nosotros estamos muy lejos de ser Venezuela. Estamos muy lejos de ser Venezuela. Para la gente que se preocupa, algunos sectores sociales que se preocupan, estamos muy lejos de ser Argentina. Yo tengo más miedo de ser un país, de irnos un poco a la anarquía del país, ¿verdad? Pero Venezuela no vamos a hacer. Yo hice muchas apuestas de que no le iban a invadir a Venezuela, gané muchas, ¿verdad? Y la Argentina es difícil, este presidente no hubiera soportado si no tenía la estructura del Partido Peronista o el Justicialista, porque la estructura del justicialismo es muy fuerte en la Argentina y no le podés pegar nomás con un cachetazo y quitarle. Estamos muy lejos, la estructura, la cultura, la historia argentina es muy distinta, pero estamos más cerca de una anarquía, de un estado anárquico, y de luego se habla de un estado narco, ¿verdad? De una narcopolítica muy fuerte. Esos elementos y esas amenazas son las que tenemos que cuidar. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación, mi respeto al medio. Con nosotros, el profesor Horacio Galeano Perrone, aquí en El Candidato. Hacemos nosotros una brevísima pausa, enseguida estamos con más. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, señoras y señores, donde estamos conociendo los nuevos rostros, perfiles que van a pugnar por los diferentes puestos de autoridad en los diversos municipios a nivel país. El 10 de octubre va a ser una fecha decisiva para cambiar el norte de la gestión que se viene arrastrando hace muchos años en varias de las principales ciudades aquí en el Paraguay. Pero en este bloque un tanto más analítico, vamos a conocer un poco cómo está trabajando actualmente un movimiento que ha generado bastante repercusión, no solamente en redes sociales, sino en la ciudadanía en general. ANR Nunca Más, este hashtag que estamos viendo bastante en las redes sociales, estamos viendo también muchas movilizaciones por parte de grupos de personas que se van sumando cada día más, y esto por supuesto que está generando también una contracampaña en torno a esta época política que estamos viviendo actualmente. Los tenemos con nosotros a Xiomara Velázquez y Jonathan Villalba, los jóvenes impulsores de ANR Nunca Más, para conocer cómo se forma esto y cuáles son los ejes sobre los cuales hoy están trabajando. Los voy saludando independientemente para que los vayan conociendo. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos acá con el tema de ANR Nunca Más. Excelente. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Y un saludo también a toda la gente que nos mira. Perfecto, para conocer un poco, porque al igual que yo, mucha gente tiene desconocimiento de dónde nace ANR Nunca Más. ¿Qué es? ¿Un movimiento? ¿Es una tendencia? ¿Simplemente se juntaron y empezaron a promover esta iniciativa? Yo lo describiría como una tendencia, en el sentido de que no hay un solo grupo que impulse ni que se llame ANR Nunca Más, sino que son como varios grupos que se fueron agarrando de esa reivindicación, porque consideraron que si bien se generó en las movilizaciones de marzo, entendemos nosotros que se generó en las movilizaciones de marzo, varios grupos como que sentimos que nos identificamos con esa consigna de que hay un responsable mayoritario en cuanto a todo lo que podamos quejarnos en nuestro país, ¿no? Y entonces tomamos la figura de ANR Nunca Más para instalarla como tendencia en ese momento, y a partir de eso se fueron o nos fuimos conformando varios grupos que trabajamos. En el caso nuestro, nosotros conformamos un grupo que se llama la Liga del Hartazgo, que es uno de los tantos grupos que, digamos, empezó a emprender acciones con respecto a, por ejemplo, las afiliaciones sin consentimiento que realiza el partido, a realizar movilizaciones, impulsar consignas, campañas en redes sociales, mostrando información, recuperando informaciones viejas, porque a veces tenemos memoria corta, y también como tomando otros hechos más actuales para demostrar que no es una cuestión de antes y que no son hechos aislados lo de responsabilizar a la ANR, sino que es como una cultura que se formó y una estructura que funciona de una determinada manera y que es auxiliada también por otras organizaciones, otras políticas que voy a estar abordando después también para... Ok, podríamos decir que esto nace entonces como aquella movida de una No Te Calles que arrancó con una iniciativa, muchos se sumaron y se volvió una iniciativa luego, ¿no? Yo creo que sí, vamos a partir desde la iniciativa del Una No Te Calles, se podría
Podríamos compararlo de Se alguna podría manera. comparar de una manera, sinceramente, porque la verdad, o sea, sí, cuando fue más fuerte fue en las movilizaciones de marzo de este año. Totalmente la gente empezó luego a irse hacia la seccional principal, ¿verdad? Y ahí, ANR nunca más, Colorados nunca más, la gente empezó a gritar y es como que ya empezamos a tener más conciencia de que justamente no es algo así de la pandemia nomás o bueno, mismo de una no te calles, sino que ya es algo mucho más que se va arrastrando con el tiempo, vamos a decir. Si bien ya lo aclaraba Jonathan y están diciendo de que no son los líderes de esta tendencia, ¿cuál es el objetivo al fin y al cabo con ANR Nunca Más? ¿Derrocar definitivamente a la ANR de los puestos de poder o que simplemente tenga más visibilidad la oposición? Nosotros no somos dueños de la consigna, como bien lo decías. Ahora, sí tenemos una lectura y unos propósitos. Partiendo de la lectura, ¿verdad? Nosotros creemos que hay como una cultura colorada, le llamamos gestión colorada, pero que no es solamente los colorados en los sillones donde se toman decisiones, sino que es una forma de manejar los recursos institucionales para favorecer al amigo del amigo del amigo, para conseguir la licitación amañada, la prebenda electoral, desde el empresario más ampuloso que financia campañas y después recibe licitaciones amañadas hasta la persona con más necesidades materiales que o da el voto, o da la cédula, o se va a la movilización porque se le da alguna sobra de los negocios de ellos. Y ese tipo de cultura del amiguismo en su acepción mala, digamos, se extiende inclusive hasta nuestra sociedad, en nuestra cultura. Porque cómo nosotros conseguimos las cosas, y a través del amigo. Yo tengo el contacto en el hospital que me va a conseguir remedio aunque escasea agenda. Yo tengo el amigo en la en la seccional, tengo el amigo en el ministerio, tengo el amigo en tal parte, y vamos a conseguir lo que escasea de manera prioritaria, a pesar de que en vez de que nosotros exijamos unas políticas públicas y una manera de gestionar los recursos, que primero que nada se calculen como para que sean para todos y todas, y que después eso se gestione de esa manera, que se ejecute ese cálculo de que tiene que alcanzar para todas las personas, y desde el momento en que se planifica, no se tiene que planificar solamente para, bueno, a algunos les va a alcanzar y a algunos no, y eso a los que les alcanza van a ser los que tienen contacto y amigos. Entonces, es un problema que es de gestión institucional y que se vuelve hasta cultural, y eso es lo que nosotros queremos erradicar en ese sentido. Y por supuesto que eso conlleva que no puede ser el mismo partido el que siga gestionando los puestos de toma de decisión, porque una particularidad que se da acá en Paraguay, yo no sé si en qué otros países ocurre, que el mismo partido que sostuvo la dictadura militar, como ocurrió en varios países de América Latina, sigue estando en el poder. O sea, en los últimos 70 años, más o menos 65 años tuvieron el poder, y la mayoría parlamentaria nunca la perdieron. Y si nos vamos un poco más lejos, al otro lado del mundo, en Alemania, la dictadura militar más nefasta que tuvieron ahí, proscribieron el partido, está prohibido hacer loa, está prohibido hablar de eso. Sí. Hay una educación como muy fuerte culturalmente hablando, de que a eso no tenemos que volver. Y eso es algo que aquí no ocurre. Entonces creemos que hay que desterrar como esas prácticas en la forma de hacer política y esa cultura también. Y eso implica, por supuesto, que implica sacarle de los puestos de toma de decisión al Partido Colorado y a los partidos auxiliares al Partido Colorado, que en el discurso son opositores, sí, pero que uno mira los proyectos que votan en la municipalidad, los proyectos que votan en el Parlamento y votan con el Partido Colorado o son funcionales a sus intereses. Entonces, el Partido Colorado y sus auxiliares. Básicamente, interesante postura que mencionas, Jonathan, el desarraigo, el desterrar a la vieja estructura de la hegemonía colorada, es muy interesante lo que mencionas. Xiomara, ¿cuáles son los resultados que hoy ya se están viendo luego de ANR Nunca Más, esta movida, tendencia, campaña, movimiento, por el que puede recibir todos estos títulos también, porque hay varios grupos dentro de todo esto, ¿no? Sí, hay varios grupos. Desde mi punto de vista personal, vamos a decir, yo creo que justamente yo le veo mucho más a los jóvenes y a la sociedad, por lo menos a Azucena, ¿verdad? Que es mi círculo social más cercano, que están mucho más interesados en la política. Le veo muchas más personas interesadas en hablar sobre el tema de la política. Ah, cierto, mira, los colorados en serio tienen que salir por esto y aquello. Por así decir, también toda la movida de la izquierda, digo, ¿verdad? Porque muchos de la izquierda y muchos así de otros partidos justamente empezaron a movilizarse, ¿verdad? Para hacer una oposición, vamos a decir, ¿verdad? Entre comillas, pero sí, es mucho más fuerte y la gente yo por lo menos veo que la gente está mucho más interesada en ver así las opciones justamente alternativas a los colorados, y eso a mí, bueno, me llama mucho la atención y creo que es un buen resultado entre todos, y también en que ellos
se pasan, tanto en el Congreso como en otros lugares, se pasan atacando al ANR Nunca Más y ya a muchas personas hasta ya le parece absurdo, por así decir. Es como que en serio se están burlando y nosotros en serio estamos diciendo que ANR Nunca Más porque la dictadura ya tiene que terminar y estamos prácticamente, supuestamente en una democracia que justamente como dijo el compañero, seguimos con el mismo partido de la dictadura y no sé, no. Es así. ¿Crees que ANR Nunca Más, que esta tendencia, Xiomara, puede llegar a interferir o puede llegar a afectar los resultados del 10 de octubre, justamente sacudiendo esa conciencia ciudadana? Y yo quisiera creer que sí, con toda la movida que se está haciendo y con todas las personas que están así interesadas en el tema de ANR Nunca Más, quisiera creer que sí, quisiera. ¿Cuál es el rol que tiene la juventud dentro de esta movida de ANR Nunca Más? Bueno, creo que tiene que tomar la responsabilidad sobre su hombro y tomar los desafíos que tenemos. Como decía Xiomara, yo creo que un resultado parcial hasta ahora es que sí se instaló como una conciencia en determinadas capas de la sociedad, por lo menos de que la ANR es una de las grandes responsables de la situación que tenemos. Ahora, Xiomara hablaba de que necesitamos avanzar hacia la democracia, ¿no? Y como la transición también fue en algún momento un eslogan. Nosotros estuvimos conversando justamente entre compañeros y compañeras del espacio que te mencioné, que uno de los desafíos que tenemos pendientes para poder democratizar realmente nuestro país es romper con el bipartidismo también. Exacto. Porque nosotros aquí tenemos un bipartidismo imperfecto. Los colorados que dominan y los liberales que les auxilian. Algunos más opositores que otros, otros directamente cómplices a la hora de votar los proyectos importantes, los negocios importantes. Y bueno, un desafío creo que es generar como un movimiento más consciente de que ese bipartidismo es un problema, porque hay mucha gente que también, o hay gente que se estuvo alejando o teniendo también sus dudas con respecto a la ANR Nunca Más porque veían liberales colgándose de la consigna. Y es como que, bueno, pero ellos tampoco son la solución, y entonces yo no sé si este ANR Nunca Más es una cuestión solamente de los liberales. No es una cuestión solamente de los liberales, es de una gran parte de la sociedad, pero hay grupos que se cuelgan de eso y nosotros lo que entendemos es que ser oposición no es solamente ser de otro color o que tu partido tenga otro nombre, otra sigla, sino que es presentar una alternativa diferente, un modelo de gestión diferente, unos proyectos diferentes, una forma de hacer política diferente que sea para la gente y que no sea solamente para el amigo del amigo del amigo del amigo y que finalmente las instituciones públicas sean botines, espacios donde concretar negocios y darles el ropaje legal que se necesitan a esos negocios. Es así. ¿Planean acciones, movimientos para el 10 de octubre próximo? No tenemos nada en puerta así concreto, digamos. Sí estamos conversando, estamos pensando, pero vemos que la atención política está como en otra cosa en este momento y bueno, no tenemos la posibilidad, digamos, nosotros de ser un factor incidente por fuera de lo que son las elecciones ni nada parecido. Entonces lo que queremos es que hay que apostar por alternativas. Pero van a hacer acto de presencia, van a estar presentes en ese día. Sí, no tenemos definido el cómo, la forma, digamos, pero sí consideramos que hay que el proceso de educación política, de construcción de conciencia tiene que ser permanente. No puede ser una cuestión así aislada. Ahora, si bien la atención está como en los proyectos, en qué me traen, en qué propuestas me traen, creemos que es permanente el desafío de recordarle a toda la gente que el coloradismo es un problema, pero que sus auxiliares también, y que el bipartidismo tenemos que desterrar. Entonces, con ese horizonte definido, le pensamos a las acciones que vamos a ir haciendo. Y sí, el 10 probablemente tengamos que hacer también algún hecho político. Es así, interesante postura realmente que nos manifiestan. Aprovechando los minutos que nos quedan, Xiomara, ¿podemos invitar a la gente, a la ciudadanía, a los jóvenes a que se sumen a ANR Nunca Más? Yo personalmente les invito a que sigan, bueno, hablando de todas las redes sociales y eso, que sigan los hashtags, porque normalmente ahí hasta se suelen presentar datos históricos de que por qué ANR Nunca Más y todo eso, tanto en Twitter como en Facebook, por lo que yo estaba. Y les invito a sumarse a todas las movidas de lo que es el ANR Nunca Más, porque no sé si miran por ahí también, ¿verdad? Yo por mi barrio sí solía ver hasta esos famosos que se les cancela sus propagandas políticas, que encima tipo fuera de elección y todo, ellos hacen lo que quieran. Y yo sinceramente invito a sumarse a todas las movidas de lo que es ANR Nunca Más, a los jóvenes, a la gente
que seamos en serio conscientes de ese ANR nunca más, qué es lo que significa de la dictadura nunca más, o de ese Partido Colorado que a todos nos ataca de cierta manera muy fuertemente. Es así, Jonathan, por último, mensaje que podamos dar en torno a lo que mencionabas, desarraigar esa memoria corta que tenemos como paraguayos. Es importante la organización de la gente, que nuestro activismo o militancia política no sea solamente hechos coyunturales, espontáneos, porque eso a veces no puede contra la fuerza que tienen las estructuras que sostienen el status quo. Entonces es importante organizarse, es importante sumarse, pensar juntos, debatir juntos, emprender acciones juntos y tratar de mantener un proceso de educación y de activismo / militancia constante. Y un mensaje que quisiera dar es que nuestro problema es el bipartidismo, los colorados que gobiernan, los liberales que los auxilian y algunos satélites auxiliares que están también por ahí. Entonces es importante ese proceso de discutir juntos para que podamos hacer como el análisis de quiénes son los partidos que auxilian a los que son dueños de los negocios, de los que siempre hablamos. A lo mejor yo tengo una esperanza con este partido y resulta ser que mi compañera me dice, che, pero mira, acá yo siempre viene votando por lo mismo. Un caso paradigmático rápido, el Banco San Miguel, la Reserva Banco San Miguel, que hace poco se decidió alquilar a un astillero, tuvo votos de colorados y de opositores. Por ejemplo, los cuatro concejales, del principal partido opositor, que debería ser el PLRA, votaron a favor de ese proyecto de Nenecho, junto con otros partidos auxiliares. La misma cosa sucede con otros proyectos. Entonces, en ese sentido, ese tipo de complemento que nos podemos dar entre las personas cuando a veces parece que no entendemos la marea que es la política, pensando juntos. Entonces, es importante organizarse, es importante organizarnos para tener una alternativa que sea de la gente, de todos y todas, y no de los dos partidos tradicionales. Excelente mensaje realmente, Jonathan, y a tomar conciencia crítica y votar con cabeza el próximo 10 de octubre. Gracias por estar en esta tarde. Gracias a vos por el espacio, David. Excelente. Bien, de esta manera, señora, señor, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda, que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Bien, de esta manera, señora, señor, llegamos al final de un programa más de El Candidato, donde vamos sumándole dinamismo, conversando con analistas, con referentes de otros sectores, conociendo también la otra cara de la moneda, Juan Pablo. Es así, queremos que usted también tenga el termómetro exacto para que el próximo mes de octubre, el 10 específicamente, vayan a votar. Nuestra idea es poder brindarles todas las entrevistas con los candidatos más importantes en lo que significa este proceso electoral, bajo la producción de Mariel Viera y, por supuesto, con todo el equipo, traerles las novedades también aquí dentro del espacio de El Candidato. Es así, antes de despedirnos tenemos que agradecer a este precioso hotel de primer nivel que nos aloja, en este caso el Holiday Inn Express. Dicen que tiene la mejor cama del país. Y aparte de eso también un desayuno de primer nivel, así que los que vienen a albergarse van a poder disfrutar de estas dos cuestiones interesantes del Hotel Holiday Inn Express. Excelente, con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos lastimosamente, pero será hasta la próxima edición del Candidato con más entrevistas, más perfiles y más analistas. Hasta la próxima, David. Será hasta la próxima. Chao, chao.
casa con fibra óptica personal. Ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas.